Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Marcello Rosadini, algunos de vosotros ya me conocéis. Y el día de hoy voy a estar impartiendo este webinar siguiendo, esta iniciativa que hemos tomado, dadas las circunstancias, de impartir un webinar cada semana con diferentes temas que creemos que pueden ser de interés para la gente que es nueva a la simulación y también gente que tiene ya experiencia utilizando nuestro software Flexim. Entonces, el webinar de hoy lo centraremos en el módulo de AGVs. Haremos un modelo en el que simularemos un sistema de suministro por medio de AGVs, ya que es un problema bastante frecuente al que nos enfrentamos con un análisis de simulación. Y también lo haremos desde un enfoque utilizando una lógica con Process Flow. Esto tiene un nivel de dificultad un poco más alto de lo que solemos hacer en estos webinars introductorios. Nos metemos en cosas un poco más complejas, pero es algo que nos piden con frecuencia y creemos que es importante, irlo tocando para que lo vayáis conociendo los que no lo habéis utilizado y que perdáis un poco el miedo a utilizar esta herramienta que nos permite programar lógicas más complejas dentro de Flexim. Como todos los modelos que hacemos en estos webinars, será un problema bastante simplificado. Tratamos de reducir el modelo para que sea posible hacerlo en la versión gratuita de Flexim, que podéis descargar desde flexim.com. Tenéis una limitante de 30 objetos en esa versión, por lo tanto, podréis hacer perfectamente el ejemplo que haremos el día de hoy. Entonces, sin más, vamos a empezar a construir el modelo. Para los que lo conocéis, esta es la página de inicio de Flexim. Le damos nuevo modelo. Seleccionaré las unidades de mi modelo en milímetros, porque el CAD que tengo, el archivo de layout, está en milímetros. Y le doy OK. Entonces, lo primero que voy a hacer es importar el archivo con mi layout. Para ello me voy aquí a Backgrounds, Add a Model Background y seleccionaré el archivo en el que tengo el CAD. Si me dais un momento. Aquí lo he encontrado. Le doy a aplicar, OK. Y si lo veis, se me ha importado ya el archivo. Como las líneas del CAD están en blanco, probablemente lo voy a ver mejor si cambio el fondo. Voy a poner en gris y así se ve mucho mejor. Voy a poner una vista en 2D desde arriba para que sea más fácil construirlo. Le voy a quitar la vista de perspectiva también. Para la fase de construcción esto lo hace más sencillo. Y ya estamos. Entonces, es un problema bastante sencillo. La idea es que tenemos 5 estaciones de trabajo, cada uno de estos puestos. Tenemos un puesto de entrega de material, es decir, un sitio en donde se recibe material. Después se consume en la estación de trabajo y después otro puesto en el cual se recoge el contenedor vacío. Entonces, tenemos, digamos, una posición de buffer, un contenedor que va a estar lleno aquí esperando, uno que se está consumiendo y en cuanto se consume saldrá a la posición de vacío y entrará automáticamente el contenedor lleno para que se empiece a consumir. Entonces, como en todos los modelos de Fleximo, en la mayoría, lo primero que tenemos que hacer es empezar a construir
nuestros objetos 3D y voy a empezar con una de las estaciones para que después podamos copiarla simplemente a todas las demás, porque el comportamiento va a ser prácticamente el mismo en todas, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es arrastrar un procesador, que es algo que nos puede representar cualquier máquina. Voy a ajustar las dimensiones para que se parezcan lo más posible a las que tengo en mi CAD, aunque realmente en el tipo de análisis que haremos hoy esto no es tan relevante, pero bueno, es importante que se parezca lo más posible a lo que esperamos. Entonces, bueno, voy a ajustar las dimensiones. Tenemos aquí ya nuestra máquina. Esta, como es la estación de trabajo 1, la voy a llamar Workstation 1. Vamos a crear los puestos de entrega de material también. Para esto voy a arrastrar de la librería una cola. También vamos a ajustar las dimensiones. Voy a hacer un poco de zoom. Digo, esto nuevamente no tiene que ser tan preciso, pero bueno, entre más nos podamos acercar, mejor. Dentro de las propiedades de la cola, si le doy doble clic, vemos que se pueden definir, por ejemplo, estrategias de apilamiento. Por ejemplo, si esto fueran cajas que se pueden apilar o si fueran paletas que se tienen que poner todas al mismo nivel, etcétera. Bueno, como aquí simplemente es un contenedor que vamos a entregar, vamos a decirle que no queremos que haga nada en cuanto al posicionamiento y vamos a decirle que tenemos un contenido máximo de 1, es decir, solamente se puede dejar un contenedor ahí. Entonces, este vamos a decir que es nuestro puesto de entrada. Ahora voy a hacer Control C y Control V aquí para poner nuestro puesto de salida. Y para diferenciarlos, por ejemplo, este de entrada en donde voy a dejar los contenedores que están llenos y que me entran, lo voy a pintar de verde. Y este en el que me saldrán los vacíos, lo voy a pintar de rojo. Esto realmente no nos cambia nada desde el punto de vista de la simulación, pero bueno, nos puede ayudar a tener más clara la idea. Entonces, como decíamos, la idea es que se dejen contenedores vacíos aquí, llenos, perdón, aquí, entren a procesarse y una vez que se procesen quedan vacíos y salen aquí. Entonces, normalmente lo que hacemos en Flexim después de tener los objetos 3D, tenemos que definir los flujos, ¿no? Entonces, de momento sabemos que de alguna forma nos llegará aquí un contenedor y una vez que entra aquí, tiene que ir para acá. Entonces, vamos a hacer una conexión de tipo A. Esto lo hacemos presionando la tecla A, clic en este objeto, clic en este otro y hemos hecho una conexión en esta dirección. Y ahora, una vez que se procesa, sabemos que tenemos que ir al contenedor de salida. Entonces hacemos lo mismo. Con la tecla A, clic aquí y clic aquí. Y hemos establecido este flujo. Tal vez para que se vea más claro, rotaré esto un poco y así las flechas nos van a coincidir mejor. Es decir, esto entra por aquí y sale por aquí. Entonces, lo único que hemos hecho aquí es definir este flujo en este sentido. Lo siguiente que deberíamos de definir es cuánto tiempo de proceso tenemos en esta estación, ¿no? Si nosotros damos doble clic en el procesador, veremos que tenemos una serie de parámetros, por ejemplo, tiempo de preparación, tiempo de proceso, y bueno, tenemos otras características. Y aquí yo quisiera alimentar la información desde este procesador, desde una tabla, porque tal vez esto ya lo tengo en un Excel, de hecho normalmente lo tenemos en alguna fuente externa, que puede ser un Excel, una base de datos.
Y también esto me va a permitir referenciar a esa tabla y después cuando cree las otras estaciones no tener que ponerlo manualmente. Entonces voy a dejar esto abierto aquí de momento y me voy a crear una tabla yendo aquí al Toolbox, le doy aquí, le doy a crear una tabla global que voy a llamar Consum, porque son los consumos de los contenedores y como tengo 5 estaciones de trabajo, como decía, esto lo podría importar directamente de un Excel, pero bueno, como son muy poquitos datos, ahora mismo lo voy a hacer manual. Y directamente, estos son datos que tenemos del problema, voy a poner los consumos que tiene cada estación. Entonces, yo sé que la estación 1, vamos a poner las unidades aquí para que sea más claro. La estación 1 tiene un consumo de 20 contenedores hora. La estación 2 tiene un consumo de 14 contenedores hora. La estación 3 tiene un consumo de 12 contenedores hora. La estación 4 tiene un consumo de 21 contenedores hora y la estación 5 de 23. Entonces, esto es lo que yo tengo que alimentar en cada una de nuestras estaciones de trabajo. Entonces, decíamos que en nuestra estación de trabajo teníamos que parametrizar el tiempo de proceso, lo que sería el tiempo de ciclo. Como yo sé por esta tabla que tengo que consumir 20 contenedores en una hora, realmente el tiempo de ciclo o el tiempo de proceso será el inverso de esto. Es decir, en una hora yo voy a consumir 20 y para hacer esto puedo referenciar directamente con el cuentagotas. Doy clic aquí. Y puedo seleccionar esto de aquí. Me lo ha borrado. Bueno, lo voy a volver a escribir. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que por cada hora dividiré una hora, que son 3.600 segundos, porque mi modelo está en segundos, entre este valor, entre 20, y ese es el tiempo que me tardo en consumir un contenedor. Entonces, esta sintaxis lo único que dice es el tiempo que dura una hora, divídelo entre el valor que tengas en la celda de la fila 1, columna 1. Por eso son estos dos unos de aquí. Pero como yo quisiera que esto que tengo aquí en mi estación fuera flexible para todas las estaciones, en vez de referenciar a la fila 1, voy a referenciar al nombre de la estación. Es decir, le voy a decir, mira el nombre de la estación en el que estás y busca en esa fila. Entonces, para hacer eso, esta es la sintaxis. Y estoy diciendo, mira el nombre del procesador en el que estás y en esa fila buscas el tiempo de proceso que siempre estará en la columna 1. Le doy a aplicar, le doy a OK. Y si vamos nuevamente por aquí, entonces ya tenemos nuestro tiempo de proceso para esta estación. Una buena práctica en los modelos de simulación es siempre verificar que lo que vamos haciendo va funcionando. Entonces, para ello vamos a probar a meter un contenedor aquí y a ver si lo procesa correctamente como esperamos. Entonces, para ello, bueno, podemos dar clic en doble clic en cualquier espacio vacío y nos hace una librería rápida aquí, o también podemos ir a la librería desde aquí y arrastrar una fuente desde aquí que voy a conectar a este puesto de entrada. Doy puerto de salida desde aquí hacia puerto de entrada acá. Doy doble clic en la fuente y como ahora mismo lo que quiero es representar el estado inicial, es decir,
en toda simulación tenemos que definir un estado del cual vamos a partir. Y a mí en esta simulación me gustaría partir de un estado en el que está todo lleno. Es decir, tengo un contenedor lleno aquí esperando y tengo uno lleno empezando a procesarse aquí. Entonces, necesito que me cree dos contenedores. Para ello voy, en vez de decirle que en este modo de creación que me va creando contenedores con una cierta frecuencia, le voy a decir que yo simplemente quiero que en el tiempo cero me cree dos contenedores. Y el tipo de objeto que me va a crear ahora es una caja. Yo voy a seleccionar un tote, que es una caja vacía. Esto, si no lo recuerdan o si no lo conocen, lo podemos verificar en esta zona, en la zona del Flow Item Bin. Yo puedo ir y ver todos los distintos objetos que puedo crear. Y como vemos, bueno, hay distintas formas. Aquí yo podría añadir todos los que quiera. Ahora que estamos en tiempos en los que los modelos de sanidad son muy demandados, bueno, tenemos algunos nuevos elementos aquí que podemos crear de forma automática, pero bueno, aquí podríamos crear lo que queramos. Pero yo voy a seleccionar una caja de esto, un contenedor vacío. Ahora realmente la visualización no es muy relevante para mí. Entonces, le doy OK aquí. Entonces, lo que le estoy diciendo es, en el tiempo cero, me vas a crear dos contenedores. Le doy a OK. Vamos a darle Reset Run. Lo voy a parar, a ver qué está pasando. Y efectivamente me ha creado dos contenedores. Y uno ha entrado directamente porque estaba vacía la estación y este está ahí. Bueno, si le doy a Run, vemos que este se está procesando aquí. Bueno, vamos a dejar esa animación que lo va procesando a través de la estación. Termina de procesarlo, lo saca ahí y nos lo deja en la estación de salida. Y este ya no puede salir porque no tiene sitio y se nos queda bloqueado. Bueno, de momento parece que está haciendo lo que esperaríamos, ¿no? Procesar los contenedores. Entonces, realmente todas nuestras estaciones harán exactamente lo mismo. Recibirán material y después lo procesarán, lo consumirán y habrá que reemplazarlo. Entonces podríamos simplemente copiar y pegar estas mismas estaciones en todas las demás. Solo voy a añadir una cosa más, tal vez para diferenciar los contenedores que ya se han consumido de los que están llenos, digamos, de los nuevos. Voy a añadir un disparador. Para ello me doy a la estación, me voy a la sección de triggers, de disparadores, y voy aquí y en la parte vamos a ponerlo on exit. En el momento que salga de la estación, es decir, que ya se ha consumido, quiero que hagas un cambio de tipo visual y le cambies el color. Y el color que le voy a poner, vamos a ponerlos de color naranja. Voy a aplicar, OK. A ver, vamos a probar de nuevo. Reset Run. ¿Qué está pasando? Ha entrado aquí, se consume y me lo ha pintado naranja. Esto quiere decir que este contenedor ya es un contenedor vacío y este es lleno. Digo, podríamos hacer una visualización, podríamos llenarlo del producto que queremos. Bueno, esto dependerá de lo que estéis haciendo y de lo importante que sea, pero para mí ya me vale saber que los grises son llenos y los naranjas son vacíos. Pues creo que ya tengo toda la parametrización necesaria en esta estación. Entonces, para replicarla en las otras estaciones, hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy a hacer una de las más sencillas, que es simplemente copiar y pegar. Entonces, para ello, presiono la tecla Control, doy clic aquí, me hago un recuadro,
Cojo estos tres elementos, hago control C y ahora voy a hacer control V aquí, control V aquí, control V aquí, control V aquí y ya está. Ahora presiono la tecla Shift, doy clic en un espacio vacío del modelo para que me deseleccione todo y ahora simplemente voy a ir acomodando de una forma un poco más precisa cada uno de estos. Vamos a poner este aquí, vamos a poner este aquí, vamos a poner este aquí. Y a este vamos a renombrarlo y vamos a llamarlo estación 2. Vamos para acá. Bueno, este ya quedó bastante aproximado, pero bueno, vamos a ajustarlo un pelín. Ponemos esto aquí y decimos que esta es la estación 3. Recuerden que es importante el nombre porque en función del nombre que pongamos aquí, iremos a buscar en esta tabla cuál es el tiempo de proceso del consumo de esa estación. Entonces, nuevamente vamos a posicionar esto en su sitio. Vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí. Vamos a rotarlo para que quede, aunque realmente no va a ser muy relevante para nuestra simulación, pero bueno. Podemos dejar así y llamar esta estación 4. Y finalmente, esta que tenemos en el medio, vamos a llamarla estación 5. Entonces, tengo ya mis 5 estaciones de trabajo. Quiero tener la misma situación inicial en todas ellas, ¿no? Yo quisiera inicialmente tener en todas un contenedor lleno esperando en el buffer y un contenedor empezando a procesarse. Entonces puedo utilizar esta misma cola, voy a conectarla con la tecla A desde aquí hasta aquí, ahora hasta aquí, ahora a este de aquí, nuevamente con la tecla A aquí. Y ahora, aquí había creado 2 para esta. Ahora lo que voy a hacer es decirle que me cree 10 en el momento 0, porque necesito 2 en cada una de las estaciones. Pero tengo que decirle que me los distribuya, porque si no me va a intentar enviar 10 para acá, ¿no? Entonces, lo que le voy a decir aquí en la pestaña Flow es que me los envíe al puerto. Si recuerdan, cada una de estas flechas que está conectando cada uno de los elementos se llaman puertos de conexión. Este es un puerto de salida que va desde aquí, sale de aquí y este es un puerto de entrada a esta cola, ¿no? Entonces aquí en la pestaña Flow yo lo que le digo es que me envíe al puerto y le voy a decir que me lo envíe en una secuencia round robin. Esto quiere decir que irá enviando uno a cada puerto, es decir, enviará uno al puerto 1, uno al puerto 2, uno al puerto 3, uno al puerto 4, uno al puerto 5, pero como le he dicho que cree 10, pues volverá a empezar y enviará el sexto al puerto 1, el séptimo al puerto 2 y dará toda la vuelta y así se seguirá hasta que se le acaben. Entonces, si le doy OK aquí, vamos a probar, reset, run, y parece que está haciendo lo que esperaríamos, ¿no? Vemos que aquí tenemos uno en la entrada y uno procesándose, uno en la entrada y uno procesándose, uno en la entrada y uno procesándose. En todas las estaciones tenemos un contenedor entrando y uno procesándose, que es lo que esperábamos. Algo importante a comentar, si lo veis, yo estoy creándolos desde esta fuente, estos contenedores, y mágicamente aparecen en cada sitio. Esto es porque en Flexim
si nosotros no definimos un transporte, es decir, que esto, ¿cómo va a llegar ahí? Si va a ser con una traspaleta, si va a llegar con un operario que lo lleva, si va a llegar con una GV, si va a llegar con una cinta transportadora. Si nosotros no decimos nada, los objetos, digamos que se teletransportan, es decir, aparecen en esos sitios. En este caso, esto es lo que yo quiero, porque yo quiero definir un estado inicial, por lo tanto, no me interesa cómo llegaron esas cosas ahí, simplemente quiero que estén ahí cuando empiezo la simulación. Por lo tanto, ahora me vale. Sin embargo, para la reposición de las siguientes cajas que me van a ir llegando aquí, los siguientes contenedores, no me vale que me aparezcan ahí porque justamente es el objetivo de mi análisis, ¿no? Yo quiero que una GV traiga las cosas aquí. Entonces, bueno, vamos a definir este como nuestro estado inicial para las estaciones. Entonces, esta parte ya la tenemos. Ahora, dentro de nuestro modelo hay otros dos elementos que nos ha faltado añadir y es esta zona de aquí, que es el almacén. Y este cuadro que vemos aquí está dibujado en el CAD, pero es una ubicación opcional que tal vez más adelante analizaremos. El almacén, por ahora, lo pondremos aquí. Y después veremos cómo se comportaría si lo podemos poner en otra ubicación. Pero bueno, para hacerlo aquí voy a utilizar un elemento que se llama un almacén de suelo, que se llama Floor Storage. Lo voy a añadir aquí. Es un poco grande, así que voy a intentar ajustarlo también para que encaje con las medidas de mi CAD más o menos. Vale, tengo ya aquí mi almacén. Y lo mismo, yo quiero definir mi estado inicial para este almacén, ¿no? Entonces, bueno, en este modelo nuestro objetivo no es lidiar con la logística de cómo se llena este almacén, por lo tanto vamos a asumir que este almacén siempre tiene producto disponible. Y esto lo puedo conseguir igualmente. Puedo arrastrar una fuente aquí, la voy a conectar con la tecla A, clic aquí y clic aquí. Y aquí simplemente le voy a decir, voy a crear una fuente infinita, digamos, dando doble clic, le voy a decir nuevamente que el objeto que quiero que me cree sea un tote, una caja de estas, y quiero que me cree que el tiempo entre creación sea de 0 segundos, es decir, siempre estará creando, siempre que las pueda sacar. Por lo tanto, lo que me va a limitar es la capacidad de este almacén. Si yo le doy aquí a OK, vamos a probar qué está pasando. Reset, Run, y vemos que inmediatamente me ha llenado el almacén, porque esta siempre estará sacando cada vez que haya un hueco disponible aquí. Entonces, tengo mi situación inicial con el almacén lleno, con un contenedor lleno en cada estación, uno empezando a procesarse, y me faltan un par de elementos dentro de mi CAD. Me falta este AGV, que será el encargado de reponer las cajas, que tendrá que ir al almacén y reemplazarlas, y esta zona de aquí, que es donde voy a desechar los contenedores vacíos. Una buena práctica siempre que estamos creando un modelo es guardar con frecuencia. FlexSim tiene una función de autoguardado, pero de cualquier forma os lo recomiendo. Voy a guardar bueno, lo voy a guardar en mi escritorio y lo voy a llamar webinar. La idea de esto es que al final lo que estamos haciendo es crear una lógica y una serie de reglas que puede que nos equivoquemos. Entonces siempre es bueno ir teniendo puntos a los cuales podamos regresar. Por ejemplo, FlexSim tiene una opción de guardado incremental. Si yo voy aquí a archivo y le doy auto increment save,
veremos que ahora me ha creado el mismo archivo que yo había llamado 20 Webinar Live y ahora le ha añadido un subíndice 1. Entonces, una buena práctica es, bueno, cada vez que hagáis un cambio importante, podrías crear una versión incremental y así, si después os equivocáis o hay algo que ya no funciona como esperamos, podemos regresar a una versión anterior. Pero bueno, de momento parece que nuestro modelo funciona y hace lo que queremos. Decíamos, nos faltan dos elementos. Nos falta aquí nuestro AGV. Para ello voy a añadir un objeto que en nuestra librería se llama Task Executor, que es un ejecutador de tareas. Y lo voy a rotar para que encaje con la orientación de nuestro CAD. Vamos a ponerlo aquí. Y voy a cambiar algunas características. Por ejemplo, vamos a ponerlo rojo. Mejor lo voy a hacer aquí. Voy a dar doble clic en el Task Executor. Como veis, hay una serie de parámetros: velocidad máxima, aceleración, deceleración. Bueno, ahora mismo dejaré los parámetros por defecto. Le voy a decir que tiene un tiempo de carga de 5 segundos y un tiempo de descarga de 5 segundos. Esto es lo que se va a tardar en cargar una nueva caja y en descargar una vieja. Bueno, y de momento voy a dejar esto aquí. Veréis que aquí hay una sección que dice Navigator, el navegador que va a controlar y regir el cómo va a viajar este AGV. Esto es importante. Hasta hace unos años, la mayoría de los AGVs funcionaban con una tecnología o, bueno, un tipo de AGVs que se llamaban filoguiados. Básicamente, la idea de esto es que había un hilo, una pegatina, un camino que definía las rutas por donde iban los AGVs y en ellos hay puntos de control que van haciendo verificaciones todo el rato de si puedo ir a ese sitio, a dónde tengo que ir, control de tráfico, en fin, todo se hace en función de eso. Todavía hay muchos de estos sistemas implementados y con frecuencia tenemos que hacer modelos de este tipo. Entonces, para crear sistemas de este tipo, podemos utilizar este módulo de aquí y lo que haríamos sería ir creando nuestra trayectoria, digamos. Así, tenemos segmentos curvos, tenemos los controles, etcétera. Después yo podría parametrizar aquí dentro de la red de AGVs todo tipo de parámetros, ¿no? Aceleración cuando voy con carga, aceleración cuando voy descargado, deceleración, velocidad cuando voy hacia adelante, cuando voy hacia atrás, cuando voy en segmentos curvos. Y aquí podría añadir otros estados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué velocidad tengo que tener cuando voy en una rampa con una carga de 3 contenedores? O, en fin, definir el consumo de batería en cada situación. Bueno, esto lo podemos hacer al nivel de detalle que queramos. Ahora mismo no voy a entrar demasiado en simplemente os quería mostrar que esto es una posibilidad. Y por otra parte, voy a eliminar esto porque ahora no lo voy a usar. Por otra parte, hoy en día la mayor parte de los AGVs funcionan con una tecnología de navegación, bueno, diferentes tecnologías de navegación, pero digamos que son AGVs más inteligentes, que ya no necesitan seguir un camino tan predefinido, sino que hacen un mapeo de el espacio en el cual decimos que pueden viajar y a partir de ahí van evitando los obstáculos. Entonces, digamos que en vez de decirle por dónde tiene que ir, lo que le decimos es por dónde no tiene que ir o lo que tiene que evitar, ¿no? Entonces, para este tipo de navegación, utilizamos este módulo de aquí que se llama A-Star Navigation. A-Star es un algoritmo bastante conocido de navegación que lo que hace es un mapeo de todo el espacio utilizable, digamos, y a partir de ahí va definiendo trayectorias y posibles, bueno, obstáculos o situaciones que debemos evitar. Entonces, bueno, de momento todavía no voy a añadir la navegación. Simplemente quería comentar que es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Por dónde, cómo va a ser el tráfico o el flujo de estos AGVs. Me faltaba añadir esta parte de aquí, que es donde vamos a desechar
los contenedores vacíos. Entonces, para ello voy a añadir un objeto que es un sink, porque para efectos de mi simulación no me importa, los voy a destruir una vez que se han consumido. Entonces, tenemos ya nuestro estado inicial. Como habíamos dicho, nuestro sistema está lleno, nuestro almacén está lleno. Entonces, ahora lo que nos falta es realmente definir la lógica de nuestro AGV, ¿no? El decirle que tiene que ir a recoger los contenedores vacíos, traerlos aquí, destruirlos, ir por uno lleno y reponerlo. Entonces, como os comentaba, esto podríamos hacerlo de forma similar con conexiones y, por ejemplo, si yo doy doble clic en uno de estos objetos y me voy a la pestaña Flow, yo podría seleccionar la opción Usa un transporte y seleccionar este AGV y decirle a dónde tiene que ir. Y bueno, es perfectamente posible y para este nivel de complejidad de modelo probablemente sería más sencillo hacerlo así. Pero como os decía al inicio, esta vez lo vamos a hacer con Process Flow, que es una lógica más flexible, justamente para que veáis que hay otras formas de hacerlo y que en modelos más complejos puede ser una buena alternativa. Entonces, para crear la lógica dentro de Process Flow, yo la voy a dividir en dos partes. Primero voy a hacer una lógica que voy a llamar lógica de generación de misiones, es decir, voy a crear el Process Flow que me va a ir creando las misiones o el trabajo que tiene que hacer este AGV. Para ello voy a ir a la pestaña de Process Flow, le digo que quiero añadir un Process Flow genérico y me ha añadido esta ventana en blanco. Entonces, podemos pensar como el Process Flow lo podemos pensar como el cerebro que va a controlar a nuestros objetos en el mundo 3D, por decirlo así. Si yo doy clic aquí, veremos que ha cambiado la librería de objetos. Ahora ya no tengo objetos 3D, sino tengo lo que llamamos actividades, con la cual iremos creando nuestro diagrama. Entonces, para crear las misiones, yo lo que voy a hacer es escuchar algún objeto de aquí, del mundo 3D, para que cada vez que ocurra ese evento, se me genere una misión. Y el objeto que voy a escuchar son las colas de salida, es decir, yo le voy a decir que cada vez que se genere un contenedor vacío, me cree una misión para que se vaya a recoger ese contenedor, ¿no? Entonces, para ello, doy clic en Process Flow, voy a añadir una actividad que se llama Event Trigger Source, que es una fuente de tokens. Los tokens en Process Flow son, bueno, pueden tener distintas interpretaciones. Yo los veo como unos marcadores que llevan información y nos van marcando la etapa en el diagrama en la que estamos. Entonces, yo quiero que se me genere un token cada vez que algo entra a estas colas. Para hacerlo de forma más simplificada, lo primero que voy a hacer es crearme un grupo de todas las colas. Entonces, con la tecla Control voy a seleccionar todas las colas rojas, que son 5, y ya vemos aquí que me las ha seleccionado. Ahora doy clic derecho en una de ellas, me voy a grupos, les digo que me las añada a un nuevo grupo y voy a llamar a este grupo salidas. Cierro esto, ahora doy clic en un espacio vacío para deseleccionar y entonces ahora en mi fuente esta le voy a decir que yo quiero escuchar. Voy con el gotero, doy clic en una de las colas y me da la posibilidad de decir, ¿quieres escuchar solo a esta cola o a todo el grupo al que pertenece? Y le voy a decir que quiero escuchar a todo el grupo y el evento que quiero escuchar es la entrada. Es decir, cada vez que algo entre
porque cuando algo entra a esta cola es porque ha salido, ha terminado de consumirse, ¿no? Pues cada vez que algo entre a un elemento de esta cola, quiero que me genere una misión. Vale, entonces ahora lo que ha pasado aquí es que me va a crear un token cada vez que algo entra a esas colas. Entonces, vamos a probar, doy reset run, entra nuestro primer contenedor, se consume, sale ahí y como vemos, bueno, de momento me ha creado 3 porque todavía estos parece que se están consumiendo, bueno, pero parece que está funcionando. Y yo quiero que me guarde en esos tokens cierta información. Quiero que me guarde sobre todo qué objeto es el que ha entrado ahí, porque ese es el que tengo que ir y reemplazar. Entonces, ese objeto que ha entrado, el entering item, lo que entró a la cola, lo voy a guardar en una etiqueta que voy a llamar cont. Y también me interesa saber, como yo estoy escuchando a todo un grupo, quiero saber cuál es el miembro de ese grupo a donde ha entrado ese contenedor. Entonces, el objeto que me ha generado el evento lo voy a guardar en una etiqueta que se llama WS de Workstation. Entonces, lo que he hecho aquí es decirle, cada vez que me generes esa misión, guárdame dentro del token una etiqueta que se llama cont, en la que me guardes una referencia al objeto y una etiqueta que se llama WS, en la que me guardes una referencia al sitio en donde está ese objeto. Entonces, realmente esa es la única información que yo necesito en mi misión, porque ya que sé qué objeto tengo que recoger y dónde está, pues ya le puedo decir perfectamente a la GV a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer. Entonces, esta es toda la información que yo necesito para mi misión. Ahora, simplemente lo que voy a hacer es, esta misión las voy a anotar, por decir de alguna forma, en una lista. Podemos pensar en una lista de la compra, en la que cuando nosotros entramos al supermercado, nuestras misiones son que hay que comprar jamón, hay que comprar queso, hay que comprar pan y hay que comprar leche. Y todo eso lo tenemos en una lista anotada y tenemos que empezar por algún sitio, ¿no? Tendremos que ir primero por el jamón y ya que hicimos el jamón, lo sacamos de la lista y después iremos por el pan. Pues es lo mismo aquí. Entonces, tenemos una actividad que se llama lista, la añadimos aquí. Y esta lista yo le voy a cambiar el nombre y la voy a llamar misiones. Entonces, lo único que voy a hacer ahora es decirle que estas misiones que me va generando me las guarde en esta lista. Y para eso hay una actividad que se llama push to list. Digamos que sería el equivalente a anotar en la lista. Si lo veis, cuando le he añadido me ha creado aquí un signo de exclamación. Yo lo selecciono porque me está preguntando, sí, me estás diciendo que lo anote en una lista, pero necesito saber en cuál lista. Le doy clic aquí, los conecto y ahora sí le estoy diciendo todo lo que entre aquí, escríbelo o guárdalo en esta lista. Ahora simplemente voy a hacer una conexión entre estos dos objetos y en principio esto ya está. Vamos a probar, reset, run. A ver qué está pasando. Voy a acelerar un poco esto. Y efectivamente me ha guardado estas 5 misiones en mi lista de misiones. Y si yo selecciono cada una de ellas, veré que tienen unas etiquetas, cada uno de estos tokens, en la que dice el objeto en el que se generó esa misión y el contenedor que tengo que recoger. Entonces, espero que estéis notando que cada vez que hago un cambio y vuelvo a ejecutar, siempre es importante dar el reset antes de ejecutar, porque si no, y también es importante no hacer cambios de lógica ni de objetos si no tenemos el modelo reseteado, digamos que limpio, sin tokens, sin objetos, sin nada. Entonces, esta es la parte de generación de misiones. Yo ya estoy generando misiones. Ahora necesito hacer la parte en la que le diré a la GV, bueno,
qué hacer con esa misión. Ya que tienes tu misión, pues ahora tienes que ir al objeto, al contenedor vacío, llevártelo, recogerlo, destruirlo, ir por uno lleno, etcétera. Entonces vamos a hacer esa parte. Y para ello me voy a ir nuevamente a Process Flow y le voy a decir que ahora quiero añadir un Process Flow de control de un Task Executor, es decir, de una GV. Y ahora voy a seleccionar uno en blanco para hacerlo desde cero. Entonces, me ha añadido aquí una pestaña en blanco, la voy a desacoplar. Dando clic izquierdo aquí, la desacoplo. Y la voy a acoplar aquí abajo para tener las dos visibles. Entonces, ahora tengo aquí arriba la de generación de misiones y aquí esta de aquí. Nuevamente voy a salvar por cualquier cosa. Y vamos a empezar con esta parte. Entonces, un process flow de ejecutador de tareas, digamos que de transportes, funciona un poco diferente. A este hay que agregarle objetos que van a ser controlados por esta lógica. Si lo ven, aquí hay una nota que dice no hay objetos adjuntos a este process flow. Entonces, lo primero que voy a hacer es adjuntar mi AGV, que de hecho, tal vez para que sea más claro, voy a dar clic aquí y lo voy a renombrar y lo voy a llamar AGV1. Entonces, si doy clic aquí, aquí me da la opción de adjuntar objetos a este AGV. Si doy clic con este, ahora está asociado, digamos, este AGV a este Process Flow. Y esto quiere decir que todo lo que yo ponga aquí va a controlar a ese AGV. Entonces, este tipo de Process Flow siempre se inicia con una fuente, digamos, estándar, que nos va a crear un token de forma automática por cada objeto que yo tenga asociado ahí. Entonces, si ahora probamos y le doy a Reset y a Run, veremos que automáticamente me ha creado aquí un token que se llama AGV1 porque es el que yo he asociado ahí. Entonces, ese token me representa ahora este AGV y yo le tengo que decir qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que ese AGV obtenga una misión, ¿no? Porque ahora mismo está aquí parado sin hacer nada. Entonces, lo lógico sería, imaginemos que esta es la entrada del súper. Yo he entrado al súper y lo primero que sería sacar mi lista, ¿no? Mirar en la lista de misiones cuál es mi primera misión. Y entonces, para ello voy a usar la actividad opuesta al push to list, que es un pull from list. Y le voy a decir que la lista que quiero mirar es la de misiones. Voy a conectar esto aquí. Bueno, no me ha quedado muy derecho. Y le voy a decir que esa misión que ha obtenido me la guarde en una etiqueta. Por defecto me la llama pool, pero yo la voy a llamar misión. Que me guarde en una etiqueta que se llame misión esa misión que ha obtenido. Entonces, digamos que con esto yo ya tengo la lista de la compra en mi mano. El AGV ya la ha cogido. Entonces, ahora tiene que seguir una serie de pasos en función de esa lista. Entonces, lo primero que yo quiero que haga, hemos dicho que nuestro proceso consiste en, se va a generar una misión cada vez que hay un vacío. Vamos a recoger ese vacío, lo vamos a desechar aquí, después vamos a ir por uno lleno al almacén, lo vamos a traer y a reponer en el objeto de entrada. Entonces, lo primero que damos clic aquí y lo primero que haremos es decirle que tiene que viajar, añadimos aquí un travel y vamos a darle clic aquí para parametrizarlo. Entonces, ¿quién es el que tiene que viajar?
En este caso, la sintaxis para referenciar al objeto mismo, digamos, el que está adjunto a este process flow, es current. Él es el que tiene que viajar. ¿Y a dónde tiene que ir? Pues tiene que ir a la cola de vacíos, que si recuerdan bien, aquí en estas misiones habíamos guardado en una etiqueta que se llamaba WS. Entonces, vamos a decirle que de la misión que yo he obtenido, miren la etiqueta WS y ahí es a donde tiene que ir a cargar. Una vez que yo ya he cargado, que he viajado, perdón, a mi estación de destino o de origen, como lo queramos ver, a donde está el contenedor vacío, lo siguiente que tengo que hacer es cargarlo. Y entonces ahora voy a añadir una actividad load, la voy a soltar aquí. Doy aquí para parametrizarla y nuevamente, ¿quién es el que tiene que cargar? Pues el mismo. En este caso todos van a ser siempre el mismo. ¿Qué es lo que tengo que cargar? Si lo recuerdan, esto lo había guardado en una etiqueta que se llamaba cont dentro de mi misión. Entonces, vamos a decirle que de la misión, lo que hay que cargar es lo que tenías en la etiqueta cont. Entonces, ya he viajado y ya he cargado. Como os decía, siempre una buena práctica es ir probando. Entonces, vamos a conectar esto. Le damos a Reset Run y a ver qué está pasando. Voy a acelerar un poco esto. Se están procesando. Muy bien. Nos sale uno. Se nos crearon 3 misiones porque han salido 3, pero evidentemente solo he podido coger una a la vez porque solo tengo una AGV. Ha pasado por el travel, es decir, ha ido a la estación y ha hecho el load también. Y efectivamente el AGV ha viajado hasta ahí y ha cargado. Así que parece que vamos bien. Vamos a seguir con esto. Después de cargar el vacío, yo quiero que me lo lleve aquí a desecharlo. Entonces voy a añadir un travel. Le voy a decir que él mismo tiene que ir. ¿Y en dónde quiero que viaje? Quiero que viaje aquí. Una buena práctica es ir renombrando las distintas actividades porque ahora mismo son muy pocas y lo tenemos muy claro, pero en procesos más complejos nos podemos empezar a perder. Entonces voy a hacerlo para que nos quede mejor esto. Y aquí en vez de llamarle pull from list, le voy a llamar obtener misión. A este de aquí le voy a decir viaja a por el vacío. A este lo voy a llamar carga el vacío. A este le voy a llamar viaja al, bueno, estación de reciclaje, vamos a llamarle. Entonces, ya que he viajado aquí, ahora quiero descargar. Si vamos a descargar aquí. Y nuevamente le voy a decir que ¿quién tiene que descargar? Pues el mismo. ¿Y qué tiene que descargar? Lo que tenía el mismo objeto. ¿Y en dónde quiero que lo descargue? Pues aquí mismo. Esto vamos a llamarle descarga en reciclaje. Descargamos ahí y una vez que hemos descargado, quiero que vayas al almacén. Entonces ahora añado un travel aquí. ¿Quién va a ser el travel? El mismo. ¿Y a dónde quiero que vayas? Al almacén.
Entonces voy a llamar esto viaja al almacén. Una vez que llegas al almacén, quiero que cargues uno lleno, entonces añado una actividad de carga, parametrizo quién tiene que cargar, tú mismo. ¿Y qué es lo que quiero que cargues? Aquí voy a seleccionar el objeto del almacén y, bueno, tal vez cuando los que ya lo conocen o los que no lo conocerán, Flexim utiliza una estructura de jerarquía, digamos, por nodos. Es decir, lo que está dentro de un objeto es un subnodo de ese mismo objeto. Es como bueno, básicamente una jerarquía. Imaginemos una estantería con cajas dentro, pues el padre, digamos, es la estantería y los hijos son las cajas que están dentro. Y en Flexim se llaman subnodos esos. Entonces, para decirle que cargue uno de los elementos que está dentro del almacén, yo voy a utilizar esta sintaxis y le voy a decir que el subnodo 1 del almacén es lo que quiero que cargue. O sea, la primera caja que esté disponible en el almacén. Voy a llamar esto carga en almacén. Una vez que he cargado, le voy a decir que cargue, que viaje a la estación en donde tengo que descargar. Y aquí me estoy dando cuenta que me he olvidado de algo. Yo tengo que decirle que viaje a la estación a descargar el lleno, pero la información que yo tengo en mi misión es solo la cola del vacío. Yo he guardado en una etiqueta la cola del vacío. Entonces, yo necesito decirle que vaya a esa misma estación, pero a la cola de al lado, no a esa misma. Entonces, la voy a referenciar de alguna forma con respecto a esa cola. Y para eso voy a utilizar una conexión de tipo central que llamamos en Flexim. Voy a hacerlo aquí. Esto lo hacemos con una tecla, con la tecla S, dando clic entre estos dos objetos. Y si lo ven, se ha creado un vínculo entre ellos con un cuadradito. Esto es una conexión central. Esto me va a servir como una referencia, porque yo ahora lo que le voy a decir es, bueno, tú ya sabes en qué cola recogiste el vacío, porque esa información sí que la tenía en la misión. Pues al objeto que tienes conectado por una conexión central, es a donde tienes que dejar el lleno. Entonces voy a repetir esto con la tecla S en cada una de estas. S y S aquí, S y S aquí. Ya está. Y ahora sí que lo puedo referenciar. Entonces puedo ir aquí y decirle, después de cargar en el almacén, quiero que viajes. El que tiene que viajar eres tú mismo. ¿Y a dónde quiero que vayas? Bueno, a donde quiero que vayas es a la cola de salida que teníamos guardada en la etiqueta WS. Y aquí la sintaxis para referenciar a la conexión central, bueno, esto es un poco más avanzado, pero bueno, de momento, creedme que es así. Con esto le estoy diciendo al objeto del cual has recogido, mírate la conexión central 1 y ahí es donde quiero que descargues, a donde quiero que viajes. A punto de entrega, voy a llamar. Y finalmente le voy a decir que una vez que estés ahí, descargues en ese punto de entrega. ¿Qué es lo que quiero que descargues? Nuevamente vamos a utilizar la sintaxis de los subnodos, porque ahora lo que le voy a decir es que
quiero que descargues lo que tengas dentro, tú mismo, el AGV. Y donde quiero que lo descargues, voy a copiar esto de aquí. Y ya está. Esta es mi secuencia de tareas completa. Descarga, lleno. Y una vez que ya he descargado el lleno, he terminado todas mis tareas y puedo irme a buscar nuevamente una nueva misión. Voy a limitar aquí el proceso de carga en el almacén porque sobre todo cuando tenemos almacenes de suelo y muchos AGVs es bueno limitarlos a uno, que solo uno cargue a la vez. Para ello puedo utilizar una zona, voy a añadirla aquí, la parametrizo y le voy a decir que el contenido máximo es de 1 y vamos a limitar esto aquí y esto aquí. Con estas actividades lo que estoy haciendo es simplemente decir que por aquí solo puede entrar uno a la vez. Entonces, vamos a probar si esto está funcionando. Voy a acelerar un poco. Parece que se ha consumido el primero, entonces el AGVA ha llevado el vacío, va por uno lleno, viene, lo repone aquí, ahora va por el otro vacío, lo deja aquí, va por uno lleno, lo repone aquí. Bueno, vamos a acelerar esto y parecería que está funcionando. Pero seguramente habéis notado que el AGV está pasando por encima de los objetos y además no está respetando este pasillo que teníamos aquí. Y esto es por lo que os comentaba de la navegación. Entonces vamos a resetear esto. Y esto es porque no le hemos dicho, como os decía, cuando utilizamos la navegación A-Star, tenemos que decirle por dónde no puede pasar. Entonces, vamos a hacer esto ahora. Vamos aquí a la parte de navegación A-Star, añadimos el navegador A-Star, que es esta A de aquí. Y en este sistema de navegación lo que tenemos que decir es todo lo que tiene que evitar. Entonces voy a dar clic en la A, doble clic en la A. Y básicamente voy a añadir todo lo que tengo en el modelo. Entonces le doy aquí al más y voy a añadir todos los procesadores. Otra vez al más y añado todas las colas. Las fuentes y los sinks no los tengo que añadir porque estos objetos no existen en la realidad, solo existen en nuestra simulación. Voy a añadir el almacén y voy a añadir el mismo task executor, el AGV. Entonces, ahora ya le he dicho que evite todos estos objetos. Para yo forzarlo a que pueda ir por este pasillo, tengo que decirle que por aquí no puede pasar, por estas zonas. Entonces, para ello voy a crear una barrera. Voy a crearla. Bueno, no hace falta hacerla tan grande. Voy a hacerla aquí. Y ahora voy a crear otra barrera aquí. Ya está. Y ahora si pruebo esto, veremos que el AGV evita todas las zonas que yo he marcado. Voy a cambiar esto a modo presentación para que nos quite las conexiones y se vea un poco mejor. Vale, deja la descarga y va evitando esto.
Voy a añadir un elemento más que se llaman caminos preferentes. Es este de aquí. Voy a añadir un preferred path por aquí y lo voy a poner en este sentido. Voy a la tecla Escape y ahora nuevamente selecciono así. ¿Esto para qué es? Lo que le estoy diciendo con esto es que cuando entre a este pasillo, preferentemente vaya por la derecha y cuando salga, preferentemente vaya por la izquierda. Esto lo podría forzar también con un mandatory path, pero a mí me interesa que, por ejemplo, fueran capaces de adelantar obstáculos estos AGVs. Entonces yo le estoy diciendo, preferentemente ve por la derecha, pero si te encontraras algo por ahí, bueno, en un caso excepcional podrías viajar por aquí y después volverte a meter al camino preferencial, ¿no? Ahora con una AGV esto no nos da ningún problema, pero bueno, siempre es importante definir este tipo de consideraciones. Entonces, bueno, en principio ya tenemos nuestro modelo. Tenemos nuestras estaciones. Podemos ocultar estos objetos. Si yo le doy doble clic en el A-Star y me voy a la pestaña visual y le digo que no quiero ver ni las barreras, ni los miembros, ni los límites, bueno, nos queda un poco más limpio. Sin embargo, todos los elementos siguen ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo voy ejecutando y parece que mi sistema va funcionando y está haciendo lo que esperábamos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿realmente es suficiente con este AGV? ¿Estoy siendo capaz de suministrar todo en los tiempos que yo necesitaba? A ver, visualmente, a mí me da la impresión de que hay momentos, por ejemplo, ahora mismo aquí no hay producto. Quiere decir que se ha quedado sin alimentación. Bueno, aquí también parece que hubo un momento en el que ha sucedido, ¿no? Entonces, esto lo podríamos medir de forma muy precisa, pero ahora mismo lo voy a hacer de una forma más visual. Simplemente voy a añadir un dashboard aquí y voy a añadir un gráfico que me grafique el contenido. No, este no es el que quería. Yo quería un gráfico de barras que me grafique el contenido de mis estaciones de trabajo. Voy a cerrar esto de aquí, que de momento creo que ya no lo vamos a necesitar, para hacer esto un poco más grande. Y vamos a ver si este gráfico nos dice algo. En este gráfico lo que estamos viendo es cuántos contenedores hay en cada estación en todo momento. Entonces, si lo ven, idealmente siempre estará en 1. Aquí vemos que hay estas líneas que bajan a 0, pero su duración es prácticamente es instantánea, simplemente es el cambio de contenedor. Por lo tanto, no es un problema, o sea, es correcto. Quiere decir que aquí simplemente fue un cambio de suministro. Pero, por ejemplo, si yo le doy un poco más de velocidad aquí, vemos que aquí, por ejemplo, sí que hay una rotura porque desde los 360 segundos hasta los 420, es decir, prácticamente un minuto, aquí el contenido de la estación fue 0. Es decir, no tenía un contenedor con el cual poder trabajar. Y si lo vemos, aquí tenemos otra rotura en la estación número 3, en la estación número 5, en la estación número 4. Bueno, es un desastre. La verdad es que
constantemente estamos sin alimentación en todas las estaciones, ¿no? Entonces, está claro que una AGV no es suficiente. Como os decía, esto lo podríamos calcular de una forma mucho más precisa, pero bueno, ahora lo haremos de forma más visual. Y otra forma de verlo también podríamos ver, vamos a intentar añadir, ver qué tan ocupado está el AGV. Y en el gráfico de ocupación, por ejemplo, en el caso de los AGVs, no siempre es tan representativo porque realmente el qué tan ocupado está el AGV depende de cómo se van generando las misiones y a veces tenemos muchos temas de simultaneidad. Entonces es posible que un AGV esté mucho tiempo desocupado, pero que de repente se generen muchas misiones al mismo tiempo y él solo no sea capaz de atenderlas todas, a pesar de que mucha parte del tiempo está desocupado. Entonces, este gráfico de ocupación no nos da la información completa, aunque bueno, parece que este AGV está bastante ocupado de cualquier modo, siempre está trabajando, pero no siempre es la información más relevante, ¿no? En un modelo de este tipo. Pero en este caso, este gráfico ya nos está diciendo bastante lo que está pasando, ¿no? Estamos teniendo roturas constantemente. Entonces vamos a probar y vamos a añadir otro AGV. Entonces, lo que voy a hacer es dar clic aquí, control C, control V y automáticamente me lo ha añadido al mismo process flow que lo controlaba. Yo lo voy a renombrar y lo voy a llamar AGV2. Y ahora lo que voy a hacer es añadirlo al navegador también para que siga los mismos criterios. Vamos a probar, reset run, vamos ejecutando. Ahora mismo no le he dado ningún, esto lo podríamos complicar mucho más dando criterios de priorización por cercanía, asignando tareas específicas a cada GV, que alguno atendiera solo cierta estación, pero bueno, ahora por simplificarlo vamos a dejarlo así. Y vemos nuestro gráfico y parece que hay muchas menos roturas, pero sigue habiendo algunas. Ahí vemos, por ejemplo, lo paro y vemos que en la estación 5 aquí estuvimos casi 20 segundos sin alimentación. Ahora en la estación 1, 40 segundos aproximadamente. Bueno, tenemos menos roturas, pero seguimos teniendo. Así que con dos AGVs tampoco somos capaces. Vamos a añadir un tercero. Probamos nuevamente. Vamos a renombrar este AGV3. Lo añadimos al navegador también. Damos reset run. Y parece que ahora vamos bastante mejor, ¿no? De momento no vemos ninguna rotura en el sistema. Vemos que se están suministrando todos. Por ejemplo, aquí una mejora que podríamos hacer tal vez es que una GV, una vez que ha terminado su misión, se acercara al almacén para ganar tiempo o, bueno, podríamos mejorar un poco la secuencia de trabajo, ¿no? Pero en principio parece que con 3 AGVs somos capaces y no tenemos problemas de roturas en el sistema. Y tenemos una saturación de trabajo, bueno, bastante aceptable, más o menos de un 70% de ocupación de los AGVs, que esto, bueno, como os decía, depende de otros factores también como la simultaneidad. Entonces, bueno, esta es un poco la idea. Obviamente, los que ya lo conocéis, este tipo de análisis lo podríamos hacer con el experimentador, podríamos intentar optimizar algunas variables utilizando el optimizador, pero en este modelo os quería mostrar, bueno, una experimentación más manual y más visual. Por último,
habíamos planteado una ubicación opcional del almacén, ¿no? Que podría ser aquí. Entonces, podría ser otro escenario que nos podríamos plantear. Vale, ya vimos que como estamos con este pasillo, con el almacén aquí y demás, con 3 AGV somos capaces de suministrar esto. Vamos a ver qué pasaría si yo este almacén mejor lo pongo aquí, porque tengo un hueco en mi planta o porque tendría que hacer un poco de obra civil, pero al final lo podría hacer y tal vez me compensa y necesito menos AGVs. Podríamos verlo. Entonces, si yo ahora pruebo a ejecutar el modelo así, bueno, es de esperarse que con 3 AGVs no tenga ningún problema, ¿no? Porque si con 3 ya era capaz de suministrarlo desde aquí, pues mucho más aquí. Pero lo que sería interesante es ver si podemos trabajar con uno menos. Por ejemplo, voy a eliminar este y vamos a probar. Y parece que teniendo el almacén en esta ubicación, seríamos capaces de hacerlo solo con 2 AGVs, porque no estamos teniendo ninguna rotura. ¿Seríamos capaces de hacerlo con uno? Vamos a probar. Eliminamos este. Y no, parece que no. Empezamos a tener roturas. Tenemos aquí falta de suministro en la estación 4, en la estación 1, en la estación 3, bueno, en todas. Entonces, definitivamente con uno no somos capaces, aunque pongamos el almacén aquí. Pero con dos sí. Entonces, voy a copiar de nuevo este. Voy a poner aquí. Voy a llamar a GV2 como habíamos hecho. Lo añado al navegador y voy a dejar mi modelo con 2 AGVs. Porque con el almacén aquí me funciona bien. Otro análisis que podría ser interesante es ver si tenemos conflictos de tráfico aquí, ¿no? Y bueno, tal vez en un espacio tan abierto como el que tenemos en este modelo no puede ser un problema, pero cuando tenemos muchas columnas o pasillos o otras circunstancias, puede ser un factor interesante analizar. Para ello, por ejemplo, con el A-Star podríamos generar un mapa de calor. Y voy a habilitar esto. Y, por ejemplo, aquí podríamos hacer un análisis de, con estos 2 AGVs, cuáles son las trayectorias que se están utilizando más. Tal vez esto es, vamos a poner que nos los marque un poco más. Vale, así tal vez es más visual, ¿no? Entonces, bueno, es un espacio bastante abierto, así que no tenemos demasiado problema. Sin embargo, sí que podríamos identificar, por ejemplo, que estas zonas de acceso a la parte de reciclaje, bueno, están bastante más ocupadas. Esta zona de acceso al almacén también. Entonces, bueno, dependiendo de nuestras restricciones en planta, podríamos hacer un análisis también de posibles conflictos de tráfico, ¿no? Tal vez aquí hay otros transportes también trabajando y añadir esto implicaría problemas. Entonces, como os decía, es un modelo bastante simplificado. Me ha alargado casi 20 minutos más de lo que tenía planeado y os pido disculpas. Bueno, al final es un modelo sencillo, pero lo hemos tratado con un nivel de detalle un poco más alto, tratando de utilizar las lógicas de Process Flow, que aunque para un modelo de este tipo probablemente no sería necesario, pero creo que os puede dar herramientas para crear modelos más complejos y con un nivel de detalle más alto para poder representar realmente vuestros problemas en planta, ¿no? y en los almacenes. Espero que os haya sido útil. Como siempre,
a la gente que se ha registrado al evento os enviaremos el modelo y los archivos que hemos utilizado para esto, así como la grabación de este webinar para que podáis probarlo con la versión gratuita de Flexim. Y si tenéis alguna duda o comentario, por favor, enviadla a iberia@flexim.com.es. Sugerencias para próximos eventos de webinars o cualquier comentario que tengáis respecto a estos eventos. Espero que os haya sido útil y que paséis una buena tarde y un buen fin de semana. Gracias y hasta luego.